Me alegra que mi hermana se acostara con mi novio. Estaba sentada a la mesa del comedor, removiendo la comida en mi plato sin ganas, mientras mi hermana Christy hablaba de sí misma por tercera vez en esa hora. Christy tenía esa habilidad para convertir cada cena en su propio TED Talk personal. Examinaba sus uñas perfectamente cuidadas mientras hablaba, inclinando la mano para captar la luz como si admirara un anillo de diamantes que no existía. Mi novio, Leon, estaba sentado a mi lado, desplazándose por su teléfono debajo de la mesa. Últimamente, se había desconectado mentalmente incluso cuando yo estaba justo a su lado. El novio de Christy, Mason, estaba sentado frente a mí, con los brazos cruzados, observándola con esa expresión de cansancio que indicaba que ya había escuchado lo que iba a decir al menos 10 veces antes. Entonces, he estado pensando, dijo Christy. Nos miró a todos como si estuviera a punto de dar una conferencia magistral. Tengo una idea. Es un poco loca, pero escúchenme. Mason murmuró entre dientes. Aquí vamos otra vez. Christy le lanzó una mirada que podría haber cuajado la leche. Él ni se inmutó. Solo se recostó en la silla y esperó. Siempre había pensado que Mason era callado porque era aburrido. Ahora empezaba a sospechar que era callado porque había aprendido que hablar cerca de Christy era inútil. Creo que tú y yo deberíamos intercambiar novios, anunció Christy. Parpadeé y luego solté una carcajada porque era imposible que hablara en serio. Miré a Leon, esperando que también se estuviera riendo. No lo hacía. Por fin había levantado la vista del teléfono y observaba a Christy con más interés del que me había mostrado en meses. «Hablo en serio», continuó Christy. Sonrió con esa sonrisa que siempre ponía cuando quería algo, dulce en apariencia, pero que se sentía como una amenaza. Piénsalo. Mason es tan aburrido. Sin ofender, cariño. Agitó la mano en dirección a Mason sin mirarlo realmente. Nunca quiere hacer nada espontáneo. Solo quiere quedarse en casa, ver películas y cocinar. Es como salir con un asilo de ancianos. Mason soltó un bufido bajo. Mejor que salir con un tornado que lo destruye todo y lo llama emoción, dijo con voz tranquila, pero con un filo debajo. Christy lo ignoró por completo, como si no lo hubiera oído. Y Leon, prosiguió, apoyando la barbilla en la mano y acercándose. Es aventurero. Es divertido. Siempre está dispuesto a probar cosas nuevas. Siento que seríamos mucho más compatibles. Tiene sentido si lo piensas. La miré fijada. Estás loca, dije sin rodeos. Soy práctica, respondió. ¿Por qué deberíamos seguir en relaciones que no nos vienen bien cuando podemos simplemente intercambiar? No estamos casados, Bailey. Christy, eso es sinceramente lo más estúpido que te he oído decir. Y una vez me dijiste que creías que el sol y la luna eran lo mismo. Tenía 12 años, replicó. Y deja de desviar el tema. Te estoy ofreciendo una mejora. Señaló a Mason como si fuera un premio de concurso. Mason alzó una ceja, pero no dijo nada. Leon carraspeó. Bueno, dijo lentamente. No es la peor idea. Todo mi cuerpo se enfrió. Giré la cabeza hacia él tan rápido que me crujió el cuello. ¿Perdona? Se encogió de hombros con ese gesto perezoso y despreocupado que me dieron ganas de clavarle el tenedor en la cara. ¿Qué? Solo digo, podría ser divertido probar algo diferente. Llevamos 2 años juntos, Bailey. Las cosas se vuelven monótonas. ¿Monótonas? Repetí. Mi voz sonó plana y dura. Sí. No finjas que no te has dado cuenta. Me había dado cuenta. Solo pensaba que era algo que arreglaríamos juntos, no algo que él usaría como excusa para cambiarme por mi hermana. Christy juntó las manos encantada. ¿Sí? Leon lo entiende. Vamos, Bailey. 1 mes. Eso es todo lo que pido. Si no funciona, volvemos a cambiar y olvidamos qué pasó. Sin daños. No, dije. ¿Por qué no? Porque es una locura. Porque eres mi hermana. Porque esto no es una película de Netflix. Elige una razón. Puso los ojos en blanco tan fuerte que pensé que se le quedarían así. Dios, qué dramática eres. No es para tanto. A Mason no le importa. Lo miró expectante. ¿Verdad, cariño? Dile que no te importa. Mason me miró directamente. Su expresión era indescifrable, pero algo brilló detrás de sus ojos. Cansancio, tal vez diversión, tal vez lástima. Lo que haga que esta cena termine más rápido. Christy sonrió como si le hubiera pedido matrimonio. Ben sacó de su bolso de diseñador un papel doblado. Hasta redacté un pequeño contrato. Mínimo 1 mes. Nadie se echa atrás antes. Nada de ir corriendo a contárselo a mamá y papá. Todos nos comprometemos a intentarlo de verdad. Deslizó el papel hacia mí. Vamos, Bailey, vive un poco, a menos que tengas miedo de que Mason no te quiera. Ahí estaba la trampa. La vi en cuanto lo dijo. Christy llevaba presionando mis botones desde que éramos niñas y sabía exactamente dónde estaba cada uno. Lo inteligente habría sido levantarme e irme, coger a Leon y salir de allí para no volver a hablar nunca de esta idea ridícula. Pero Leon ya estaba alcanzando el bolígrafo. Leon, dije cortante. Ni se te ocurra. Firmó su nombre sin dudar, sin siquiera mirarme, como si yo no estuviera allí sentada, como si 2 años no significaran absolutamente nada. Tranquila, nena, dijo, pasando el papel a Christy. Es solo 1 mes. Puede ser bueno para nosotros. Sacudir un poco las cosas.
bueno para nosotros. Como si yo fuera el problema, como si nuestra relación estuviera estancada por algo que yo había hecho mal. Mi visión se nubló de rabia. 2 años le había dado. 2 años disculpando su pereza, su egoísmo y su incapacidad para hacerme sentir prioridad. Y así me lo pagaba, firmando nuestra relación en esa mesa sin pensarlo 2 veces. Christy firmó después, con una firma tan dramática y enrevesada como su personalidad. Luego Mason firmó con un garabato rápido, todavía con aire vagamente divertido. Todos me miraron. «Bailey», dijo Christy con dulzura, veneno envuelto en miel. No seas la única que arruine esto. Debería haberme ido. Debería haberles dicho a todos que se pudrieran. Pero León había firmado aquel papel como si hubiera estado esperando una vía de escape, y algo en eso me hizo negarme a ser la patética que le suplicaba que se quedara. Agarré el bolígrafo. Firmé mi nombre con trazos duros y furiosos, y luego tiré el bolígrafo sobre la mesa con tanta fuerza que rebotó. Christy sonrió, esa sonrisa perfecta y ensayada que nunca llegaba a sus ojos fríos. «Confía en mí», dijo. «Esto va a ser lo mejor que te ha pasado en la vida». No tenía ni idea de lo cierta que estaba, porque yo firmé aquel contrato pensando que era yo la que salía perdiendo. Mi novio quería irse tanto que aceptó antes de que yo pudiera decir que no. Y ahora estaba atrapada con un desconocido al que mi hermana llamaba aburrido. Pero lo que mi hermana no sabía cuando me obligó a firmar era que su novio aburrido, seguro y poco emocionante, estaba ocultando algo que iba a darle la vuelta a toda la situación, y en cuanto ella lo descubriera, iba a perder la cabeza. 2 días después, Mason me escribió preguntando si quería tomar un café. Miré el mensaje un minuto entero, intentando descifrar si era una trampa de Christy, pero el texto era simple, sin juegos. «Oye, pensé que deberíamos hablar de verdad ya que estamos juntos un mes». «¿Café?», respondí, claro, antes de pensarlo demasiado. Quedamos en una cafetería a medio camino entre nuestros apartamentos. Territorio neutral. Llegué 15 minutos antes. Pedí un latte que no quería solo para tener algo en las manos y ocupé una mesa en la esquina. Cuando entró Mason, casi no lo reconocí. Siempre lo había visto sentado junto a Christy, deseando desaparecer en el suelo. Ahora entró con una camiseta negra sencilla y vaqueros, manos en los bolsillos, relajado, libre de peso. Me vio, levantó ligeramente la mano y se sentó frente a mí. Por un momento ninguno habló. Luego soltó una risa baja y negó con la cabeza. «Esto es raro, ¿verdad?», dijo. «No eres solo tú. Es extremadamente raro», contesté rápido. No paro de esperar que Christy salte de detrás de una planta y diga que todo era una broma elaborada, que la obligaría a admitir que se equivocó en algo, dijo Mason. «Entonces estamos a salvo». Solté un bufido sin poder evitarlo. Él sonrió un poco y me di cuenta de que nunca lo había visto sonreír, ni una sola vez en todo el año que llevaba saliendo con Christy. «Entonces», dijo recostándose en la silla, «¿cómo llevas lo de León?». Rodeé la taza con las manos y pensé cómo responder. La respuesta honesta era que había pasado los últimos 2 días alternando entre rabia y humillación. La respuesta pulida era que estaba bien y lo llevaba con madurez. Fui con la honesta. No paro de repetirlo en mi cabeza, admití. La forma en que firmó aquel papel sin siquiera mirarme ya me había borrado de su mente. Mason asintió despacio. «Sí, fue duro de ver. ¿Era tan obvio?», pregunté. «Desde fuera, quiero decir que las cosas estaban mal entre nosotros». Pensó un momento. No sé si mal es la palabra. Era más bien que él no estaba del todo presente. Cada vez que los veía juntos, o estaba en el móvil o mirando a otro lado. Tú hablabas y él estaba ausente. Lo notaba porque se detuvo. Porque Christy me hace lo mismo. Sabor diferente, pero misma energía. Ella no está ausente. Solo espera su turno para hablar. Cada conversación es ella esperando una apertura para volver a sí misma. Lo del TED Talk. Dije, exacto. Yo pensaba que quizá era aburrido. Me lo repitió tantas veces que empecé a creerlo. Luego me di cuenta de que llamaba aburrido a todo lo que no girara directamente en torno a ella. Una película que no eligió ella, aburrida. Un restaurante que no era digno de Instagram, aburrido. Que yo quisiera pasar una noche cocinando en vez de ir a un club carísimo, aburrido. Me llamó asilo de ancianos en la cena. Esa es nueva en realidad. Normalmente es abuelo, viejo o mi favorita personal. ¿Por qué estás tan obsesionado con estar cómodo? Imitó la voz de Christy a la perfección y me reí más fuerte de lo que pretendía. Es agotadora, dije. La quiero porque es mi hermana, pero Dios, es agotadora. Es un agujero negro, dijo Mason. Todo se lo traga su órbita. Tu tiempo, tu energía, tu dinero. Gasté $800 en un bolso para su cumpleaños y lo devolvió porque no era el beige correcto. ¿$800? Pregunté. ¿A qué te dedicas exactamente? Iba a preguntarlo de todos modos después de que terminara de desahogarse sobre mi hermana. Me enseñó exactamente cuál quería. Lo compré. Al parecer hay diferencia entre arena y avena, y yo debería haberlo sabido. Negué con la cabeza, incrédula. Leon se olvidó de mi cumpleaños el año pasado. Completamente. Se lo recordé la semana antes y el día antes y aún así se olvidó. Luego se enfadó conmigo por estar molesta porque los cumpleaños no son para tanto.
Christy me obligó a organizarle una fiesta sorpresa y luego se enfadó porque invité a sus amigos en vez de a gente que la hiciera quedar mejor, dijo Mason. Aún no sé qué significa eso, que quería amigos guapos para las fotos. Sus amigos son guapos, no lo suficiente, al parecer. Nos reímos los dos y algo cambió entre nosotros. La incomodidad se derritió y de repente éramos solo dos personas que habían sobrevivido a la misma guerra comparando cicatrices. ¿Puedo ser sincero contigo?, preguntó Mason. Por favor. Cuando Christy propuso todo este intercambio, no me sorprendió. Me alivió. Llevo meses buscando una salida, pero cada vez que mencionaba romper, lloraba. Amenazaba con decir a todo el mundo que era emocionalmente abusivo o que se haría daño. Estaba atrapado. Se me revolvió el estómago. Mason, eso es manipulación, ya lo sé. Pero cuando estás dentro no lo ves claro. Solo sientes culpa todo el tiempo y no sabes por qué. Se pasó una mano por el pelo. En fin. Firmé ese contrato porque fue la primera puerta que ella abrió por voluntad propia. Aunque sea solo un mes, es un mes en que no tengo que fingir más. Lo entendí más de lo que quería admitir. León me hacía sentir que pedía demasiado. Dije en voz baja, que querer que me prestara atención era ser necesitada, que esperar que recordara cosas era exigir. Me iba encogiendo para caber en el espacio que él me dejaba, y nunca era suficiente. Los dos elegimos mal, dijo Mason. Vaya si lo hicimos. Volvió a sonreír. Esa sonrisa pequeña y callada que le suavizaba toda la cara. Bueno, lado positivo. Al menos ahora estamos atrapados el uno con el otro en vez de con ellos. ¿Eso es un lado positivo? Supongo que lo descubriremos. Le devolví la sonrisa. Por primera vez desde aquella cena desastrosa, sentí algo distinto a la rabia. Me sentí vista. Pregunta random, dije. ¿A qué te dedicas? Me doy cuenta de que no sé nada de ti. Christy nunca hablaba de ti salvo para quejarse. Mason dudó. Algo cruzó su rostro. No exactamente incomodidad. Más bien estaba decidiendo cuánto compartir. En realidad dejé mi trabajo hace unas 3 semanas. Intenté mantener la expresión neutra. Entonces, ¿cómo el bolso de $800? ¿Eres hijo de papá con fondo fiduciario o algo así? ¿Estás buscando algo nuevo o...? Tomó un largo sorbo de café. Renuncié porque ya no necesito trabajar más. Se detuvo y soltó una risa incómoda. Esto va a sonar a locura. Gané la lotería. De verdad. No $100. Millones. Me atraganté con el latte. El café me fue por el otro lado y pasé los siguientes 30 segundos tosiendo mientras Mason me pasaba servilletas con cara de leve preocupación. Perdona, dijo. Probablemente debería haber empezado por ahí. Probablemente sí. Jadeé. ¿Millones? Millones. En plural. Y Christy no lo sabe. Nadie lo sabe. No se lo he dicho a nadie. Ni siquiera a Christy porque... Me miró como esperando que uniera los puntos. Los uní al instante, porque nunca te habría dejado marchar. Exacto. De repente le encantaría todo de mí. Quedarse en casa, cocinar, la vida cómoda y tranquila. Todo sería perfecto en cuanto supiera que había dinero de por medio. Me recosté en la silla y lo miré fijamente. Este hombre al que mi hermana había descartado por no ser lo bastante emocionante, al que había llamado aburrido, seguro y comparado con un asilo de ancianos. Era millonario y ella no tenía ni idea. Va a perder la cabeza, dije. La mandíbula de Mason se tensó. Sí, dijo en voz baja. Lo sé, un millonario. El hombre al que mi hermana había tirado porque no era lo bastante emocionante. Acababa de ganar millones de dólares. Yo conocía a mi hermana mejor que nadie. Sabía exactamente cómo era cuando no conseguía lo que quería. Pero que Christy no obtuviera algo que nunca supo que existía era una cosa. Que descubriera que lo tuvo y lo regaló, eso iba a ser nuclear. La única pregunta era cuánto tardaría en enterarse. Y la verdad es que no tardó casi nada. Una semana después, Mason llamó a su madre para decirle que la hipoteca estaba pagada. Yo estaba sentada a su lado en el sofá cuando hizo la llamada, y vi cómo se le iluminaba toda la cara mientras ella lloraba de felicidad al otro lado. Lo que ninguno de los dos sabía era que Christy había vuelto a aparecer sin avisar, todavía con la llave que se negaba a devolver. Estaba en el pasillo cuando oyó que él decía, «Ya está, mamá, todo. Tú y papá nunca más tendréis que preocuparos por la casa». Entonces alguien gritó como una banshee. Era Christy. «¿Cómo?», chilló, irrumpiendo en el salón como un tornado en tacones de diseñador. «¿Cómo has pagado una hipoteca, Mason? Son cientos de miles de dólares. ¿De dónde sacaste ese dinero?». La cara de Mason palideció. Colgó a su madre y se levantó despacio. «Christy, tienes que irte. No me voy hasta que me digas qué demonios está pasando», gritó. Sus ojos estaban desquiciados, saltando entre Mason y yo como si intentara resolver un rompecabezas que iba a arruinarle la vida. «Tienes un trabajo normal, conduces un coche de hace 10 años.
Me dijiste que no podías pagarme cabo para mi cumpleaños. Y ahora pagas hipotecas. No es asunto tuyo, dijo Mason. Su voz era tranquila, pero vi que le temblaban ligeramente las manos. Ya no estamos juntos, ¿te acuerdas? Tú te encargaste de eso. La cabeza de Christy giró hacia mí. Tú, Siseo, tú lo sabías. Lo sabías todo este tiempo, ¿verdad? Por eso firmaste el contrato tan rápido. Sabías que tenía dinero y me la jugaste. Resoplé. ¿Te estás oyendo ahora mismo? Tú propusiste el intercambio. Tú redactaste el contrato. Tú obligaste a todos a firmar. Yo ni siquiera quería participar en esta situación ridícula, pero tú y Leon tomasteis esa decisión por mí. No puede ser casualidad, insistió Christy. Su voz subía de tono y se volvía más histérica con cada palabra. Tienes que haberlo descubierto de alguna manera. Quizá registraste sus cosas. Quizá hackeaste su cuenta bancaria. No sé cómo, pero lo sabías y me lo robaste. No robé a nadie, repliqué. Tú lo tiraste. Literalmente me lo entregaste en bandeja de plata porque querías a mi novio negligente y ausente. Esa fue tu elección, Christy. No tenía toda la información, gritó. Si hubieras sabido que era rico, habrías fingido amarlo. Terminé por ella. Por eso no te lo dijo. Sabía que solo lo querrías por su dinero. Y mírate ahora. Y ahora, demostrándole que tenía razón. El rostro de Christy se volvió de un rojo que nunca le había visto. Parecía que iba a explotar de un momento a otro. Esto no es justo, gritó. Yo merezco saber esas cosas. Estuvimos juntos 1 año. Tenías que habérmelo dicho. ¿Por qué? Preguntó Mason en voz baja. ¿Para que de repente te pareciera interesante? ¿Para que fingieras que la vida tranquila, cocinar en casa y la comodidad ya no te aburría? Sé exactamente cómo habría sido esa conversación, Christy. Te habría encantado todo de mí en cuanto supieras que había dinero de por medio, y por eso nunca te lo dije. Christy abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez en su vida, se quedó sin nada que decir. Agarró su bolso y salió dando un portazo tan fuerte que un marco de fotos se cayó de la pared. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con llamadas de mi madre. Cuando por fin contesté, me dijo que Christy había convocado una reunión familiar de emergencia y que tenía que ir a casa de inmediato, sin excusas. 1 hora después, entré en el salón de mis padres y allí estaba Christy, ya instalada, acurrucada en el sofá, envuelta en una manta, pañuelos esparcidos a su alrededor, los ojos rojos e hinchados de lo que supuse era un llanto estratégicamente cronometrado. Mi madre estaba sentada a su lado, acariciándole la espalda. Mi padre permanecía de pie junto a la chimenea, visiblemente incómodo. Bailey, dijo mi madre con esa voz suave y decepcionada que reservaba para cuando creía que yo había hecho algo malo. Tenemos que hablar de esta situación con Mason. Déjame adivinar, dije sin expresión. Christy os contó su versión y ahora yo soy la mala. Nadie ha dicho eso, respondió mi madre. Tu hermana está sufriendo. Christy soltó un sollozo teatral. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, gimoteó. Cometí un error, lo admito. Nunca debí proponer el intercambio. Pero Bailey me lo está restregando por la cara y se niega a volver atrás y no es justo. ¿Un error? Repetí. Lo planeaste durante semanas. Redactaste un contrato de verdad. Trajiste un bolígrafo a la cena, Christy. No sabía lo que estaba renunciando, lloriqueó Christy. Me ocultó cosas. Me escondió quién era realmente. ¿Cómo iba a tomar una decisión justa sin toda la información? ¿Entonces ahora es culpa suya que lo trataras como basura? Pregunté. No te debía sus extractos bancarios. Se suponía que lo querías, no que lo trataras como un cajero automático. Mi padre carraspeó. Bailey, quizá tu hermana tenga razón. Todo esto se ha desmadrado. ¿Por qué no lo termináis antes y cada uno sigue su camino? No ha parado de llorar. Llorar porque se perdió millones, dije. No porque perdiera un gran amor. Si Mason siguiera estando arruinado, ahora mismo estaría de brunch subiendo selfies con Leon. No es justo, insistió Christy. Tú no sabes lo que hay en mi corazón. Tenía algo real con Mason y no lo vi. ¿Es eso lo que quieres que diga? Vale, estaba ciega. Lo di por sentado, pero ahora lo veo. ¿Ves su cartera? Dije. Eso no es lo mismo. Mi madre suspiró. Bailey, por favor, considera terminarlo antes, por el bien de la familia. Miré a mis padres, a mi hermana, a la intervención perfectamente orquestada para hacerme sentir culpable y ceder a lo que Christy quería. Y sentí algo frío y definitivo instalarse en mi pecho. No, dije. El contrato dice mínimo 1 mes, sin salirse antes, sin ir corriendo a papá y mamá. Miré directamente a Christy. Esas fueron tus reglas. Las escribiste expresamente para que yo no pudiera escapar cuando las cosas se pusieran difíciles. Pues adivina qué, ahora tú tampoco puedes escapar. ¿Tanto quieres estar con Leon? Ve con él. Déjanos a Mason y a mí en paz. Salí antes de que nadie pudiera responder. 2 días después, Mason apareció en mi apartamento con cara de agotamiento. Se dejó caer en el sofá y sacó el móvil sin decir palabra. «Tienes que ver esto», dijo tendiéndomelo.
Desplacé los mensajes de Christy. Había docenas, tal vez cientos. Cometí el mayor error de mi vida. Por favor, dame otra oportunidad. Te echo tanto de menos. Echo de menos tu cocina. Echo de menos tus abrazos. Echo de menos todo de ti. Cambiaré, lo prometo. Me quedaré en casa todas las noches. Veré lo que tú quieras. Nunca más me quejaré. Te quiero, Mason. Siempre te he querido. Solo era demasiado estúpida para verlo. Cocinaré para ti. Aprenderé todas tus recetas favoritas. Seré la novia que siempre mereciste. Por favor, te lo suplico. Haré cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo miré. Te ofrece cocinar. Ahí sabes que está desesperada. Una vez me dijo que prefería morirse antes que aprender a usar una cocina, dijo Mason sin emoción. Ahora me ofrece hacerme el desayuno, la comida y la cena. También se ofrece a borrar Instagram, dejar de salir de fiesta y, cito textual, ser feliz con una vida aburrida mientras sea contigo. «Guau», dije. Realmente quiere ese dinero. Recuperó su móvil y lo tiró sobre la mesita. No voy a contestarle, se acabó. ¿Y tú qué vas a hacer? Me miró y algo en su expresión me apretó el pecho. Quedarme justo aquí, dijo, con alguien que de verdad me ve. Ella suplicó, lloró, metió a nuestros padres. Le llenó el móvil de mensajes diciendo cosas que nunca le había dicho en todo su año de relación. Nada funcionó. El contrato que creó para atraparme ahora era lo que la mantenía fuera. Pero si crees que mi hermana se rindió después de eso, es que no la conoces en absoluto. Cuando suplicar no funciona, cambia de táctica, y lo que hizo a continuación casi destruyó todo lo que estaba construyendo con Mason. Las siguientes 2 semanas con Mason fueron las más felices que había tenido en años. Caímos en una rutina que se sentía natural, de una forma en que mi relación con Leon nunca lo había sido. Mason cocinaba la cena, mientras yo me sentaba en la encimera de su cocina y hablábamos de todo y de nada. Recordaba que me gustaban los huevos poco hechos, que odiaba el cilantro y que siempre necesitaba un vaso de agua en la mesita antes de dormir. Pequeñas cosas que Leon nunca se molestó en aprender en 2 años. Una noche nos quedamos hasta las 3 de la mañana viendo películas de terror malas y burlándonos de las actuaciones. Otra noche me enseñó a hacer la receta de pasta de su abuela y no se enfadó cuando se me pasaron los fideos 2 veces. Se rió y dijo, a la tercera va la vencida. Y así fue. Comimos esa pasta en el suelo del salón porque ninguno quería moverse hasta la mesa, y fue la mejor comida que había probado nunca. ¿Sabes qué me gusta de ti?, dijo Mason una noche mientras estábamos tumbados en su sofá, con mi cabeza sobre su hombro y un programa de cocina de fondo que ninguno veía. Ofrecí mi ingenio devastador y mi encanto. Sonrió. No actúas. Simplemente existes. No intentas ser nada más que exactamente quién eres. Estar contigo es como si por fin pudiera respirar. Se me apretó el pecho de la mejor manera posible. Creo que nadie me había dicho eso nunca. Entonces nadie estaba prestando atención, dijo en voz baja. Se movió para poder mirarme bien. Lo digo en serio, Bailey. Eres divertida, aguda, y no finges ser alguien que no eres. Eso es raro. Eso importa. No supe qué decir. No estaba acostumbrada a que alguien me viera así. No estaba acostumbrada a ser suficiente tal como era. Tú también importas, dije al fin. Que lo sepas. No eres aburrido, ni seguro, ni ninguna de las palabras estúpidas que han usado contigo. Eres constante. Eres amable. Recuerdas las cosas. Apareces. Hice una pausa. Eso es todo. La expresión de Mason se suavizó de una forma que hizo tropezar mi corazón. Esa noche lo besé por primera vez. Se sintió como lo más natural del mundo. Christy debió notar que algo había cambiado, porque fue entonces cuando empezó el sabotaje. Nuestra primera cita de verdad fue en un pequeño restaurante portugués que le encantaba a Mason. Estábamos a mitad de los entrantes cuando oí una voz conocida detrás de mí. «Dios mío, qué casualidad», dijo Christy apareciendo de la nada junto a nuestra mesa. Iba vestida para matar, maquillaje completo, tacones que podrían usarse como arma. «No sabía que estaríais aquí. ¿Os importa si me siento?» «Sí», dije secamente. «Nos importa». Me ignoró y acercó una silla, colocándose justo entre nosotros. «Entonces, ¿qué tal?», preguntó con los ojos fijos en Mason. «Conociéndoos, yendo despacio, espero. No deberíais precipitaros en nada serio. Las relaciones de rebote nunca funcionan». «Esto no es un rebote», dijo Mason. Su voz era tranquila, pero vi que le temblaba la mandíbula. «Y no estabas invitada, Christy. Solo estoy cuidando de los dos», dijo con dulzura. «Bailey no tiene el mejor historial en relaciones y no quiero que te hagan daño, Mason. Te mereces a alguien que se quede». «¿Cómo tú te quedaste?», pregunté. «¿Cuando lo cambiaste por alguien más emocionante?» La sonrisa de Christy vaciló, pero no desapareció. «Cometí un error. Lo he admitido. Pero que Bailey se precipite contigo no va a arreglar nada. Solo te está utilizando para hacerme daño». Mason se levantó y dejó dinero sobre la mesa. «Nos vamos», dijo cogiendo mi mano. «No nos sigas». Salimos y dejamos a Christy sentada sola. Pero ese no fue el final. Apareció en la siguiente cita también. Y en la siguiente, cafetería, cine, librería donde Mason quería enseñarme su sección favorita. Cada vez surgía de la nada con alguna excusa de casualidad o preocupación, y siempre encontraba la forma de decir que yo iba demasiado rápido, que Mason merecía algo mejor,
o que las relaciones de rebote estaban condenadas al fracaso. Cuando el sabotaje directo no funcionó, cambió de estrategia. De repente, todos los familiares que tenía me enviaban mensajes preocupados. Mi tía quería saber si era cierto que yo había manipulado a Christy para que aceptara el intercambio. Mi prima preguntaba por qué era tan cruel con mi hermana en su momento de necesidad. Mi madre me llamó 3 veces en una semana para decirme que Christy apenas comía y no paraba de llorar. ¿Es que no sentía ninguna culpa? Me está diciendo a todo el mundo que yo lo planeé. Le conté a Mason una noche, desplazando otro mensaje preocupado de un familiar con el que apenas hablaba. Dice que yo sabía lo del dinero y la engañé para que hiciera el intercambio y así robarte. Es de locos, dijo Mason. Tú ni siquiera querías firmar el contrato. Está reescribiendo la historia, dije. Y todos se lo creen porque es Christy. Es la guapa, la encantadora, la que siempre consigue lo que quiere. Y yo solo soy Bailey, la difícil que lo estropea todo. Mason me quitó el móvil de las manos y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Tú no eres la difícil, dijo con firmeza. Eres la única de tu familia que la ve con claridad. Eso no te hace difícil, te hace honesta. Esa noche me llamó Christy. No sé por qué contesté. Tal vez esperaba que por fin dijera algo real, algo que no fuera manipulación, culpa o estrategia. Lo estás haciendo de verdad, dijo. Su voz era fría, controlada, sin más llanto teatral. De verdad estás eligiendo a un hombre antes que a tu propia hermana. No estoy eligiendo a nadie por encima de ti, dije. Tú hiciste esto, Christy. Todo, el intercambio, el contrato, todo lo que está pasando ahora es por decisiones que tomaste tú. Era mío, siseó. Durante todo un año fue mío y tú llegaste y me lo quitaste en cuanto viste la oportunidad. Tú lo tiraste, dije por enésima vez. Literalmente me lo entregaste y me hiciste firmar un contrato, diciendo que me lo quedaría un mes. Ahora estás enfadada porque de verdad me gusta. Eso no es culpa mía, Christy. Es tuya. Se quedó callada un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Te vas a arrepentir de esto, dijo. Soy tu hermana, Bailey, de sangre. Y lo estás tirando todo por un tío al que conoces desde hace unas semanas. No estoy tirando nada, dije. Tú sí. Llevas toda la vida tirando cosas porque siempre crees que vendrá algo mejor. Pues adivina qué, Mason era lo mejor, y tú lo dejaste ir. Colgué antes de que pudiera responder. Mason me observaba cuando dejé el móvil. Tu hermana es agotadora, dijo en voz baja. Me reí aunque nada tenía gracia. Sí, dije, lo es. Christy irrumpió en nuestras citas. Le contó a la familia que yo la había manipulado. Intentó hacerme elegir entre ella y él como si yo fuera la villana de la historia que ella misma había creado. Y cada vez que fallaba, él la calaba. Pensé que ahí terminaría. Pensé que se le habían acabado los movimientos. Entonces se quedó en silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin visitas sorpresa. Y ese silencio me aterrorizó más que todo lo que había hecho antes, porque Christy no se calla, no se rinde y punto. Pasó una semana sin nada, sin citas interrumpidas, sin familiares enviándome mensajes preocupados, sin buzones de voz histéricos a las 2 de la mañana. Mi móvil permaneció en silencio y eso me puso más nerviosa que todo el caos anterior. Quizá por fin se rindió, dijo Mason una noche mientras cocinábamos juntos. Quizás se dio cuenta de que no funcionaba, y pasó página. Tú no conoces a Christy, dije removiendo la salsa con más fuerza de la necesaria. Ella no pasa página, se reagrupa, pero los días siguieron pasando, y nada. Empecé a pensar que quizá me equivocaba, que quizá incluso Christy tenía un límite. Entonces me envió un mensaje. No era un párrafo de culpa o manipulación, solo 6 palabras. ¿Podemos hablar? ¿Café mañana? Miré el mensaje 10 minutos antes de responder. Vale, a las 2. Se lo conté a Mason esa noche y se ofreció a acompañarme. Le dije que no. Fuera lo que fuera esto, tenía que enfrentarlo sola. Christy ya estaba en la cafetería cuando llegué, sentada en una mesa del fondo con una taza de té delante, sin maquillaje, el pelo recogido en una coleta sencilla. Parecía casi normal, casi humana. Era inquietante. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Su voz estaba tranquila. ¿Qué quieres, Christy? Tomó un sorbo lento de té y dejó la taza con cuidado. Quería pedirte perdón por todo. Por aparecer en vuestras citas. Por lo de la familia. Por los mensajes a Mason. Todo. Me pasé de la raya, y lo siento, esperé el truco. La manipulación escondida dentro de la disculpa, pero se quedó allí sentada mirándome con una expresión que nunca le había visto. Aceptación. He tenido tiempo de pensar, continuó.
y he hecho las paces con cómo están las cosas. Tú y Mason estáis juntos. El contrato terminará pronto. Lo que pase después, pasará. Se encogió de hombros como si no importara. Ya no voy a seguir luchando. Así, sin más, dije despacio. ¿Ya está? Sonrió, pero no era su sonrisa afilada de siempre. Era más suave, casi triste. Disfrútalo mientras puedas, Bailey. Parecéis felices. Y cuando termine el mes, ya veremos dónde está cada uno. Inclinó ligeramente la cabeza. Quizá Mason y yo arreglemos las cosas. Quizá no. Pero ya no voy a volverme loca por ello. Algo en la forma en que dijo, disfrútalo mientras puedas, me revolvió el estómago, como si supiera algo que yo no sabía. Sentí que ya estaba contando los días para algo. Vale, dije con cautela. Gracias por la disculpa. Claro, se levantó y cogió su bolso. Nos vemos, Bailey. Dale recuerdos a Mason. Salió y yo me quedé allí sentada mucho rato intentando entender por qué que estuviera calmada me asustaba más que cuando estaba desquiciada. Las cosas por fin estaban tranquilas. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, sentía que esperaba a que estallara una bomba. Christy no pierde con gracia, no pierde nunca, así que cuando de repente actuó como si nada de todo aquello le importara, supe que algo iba mal, solo que no sabía qué. Entonces mi móvil sonó a las 2 de la madrugada. Lloraba tan fuerte que apenas la entendía, y lo que me dijo a continuación lo cambió todo para todos los implicados. El teléfono sonó de forma insistente en la mesita de noche en mitad de la noche. Me incorporé en la cama y contesté rápido, sabiendo que nada bueno pasa después de las 2 de la mañana. Era Christy. Bailey, dijo entre sollozos. Bailey, la he cagado muchísimo. Este no era su llanto teatral. Era distinto, crudo, feo y entrecortado, del tipo que sale de un lugar profundo e incontrolable. Christy, cálmate, dije. ¿Qué ha pasado? ¿Estás herida? Me acosté con él, lloriqueó. Me acosté con Leon. Las palabras me golpearon como un cubo de agua helada. ¿Qué? Lo sé, sollozó. Lo sé, lo siento. Estaba enfadada y dolida, y él no paraba de mandarme mensajes diciendo cuánto echaba de menos que alguien lo valorara y solo quería sentirme deseada. Y pasó. Y lo siento muchísimo, Bailey. Mi cerebro aún intentaba procesar lo que decía. Christy se había acostado con Leon. Yo ni siquiera me había acostado con Mason. ¿Cuándo? Exigí. ¿Cuándo pasó eso? Hace unos días, susurró. Pero no te llamo por eso. Bailey, hay algo más. Algo peor. Peor que mi hermana acostándose con mi exnovio. No podía imaginar qué podía ser peor que eso. Me lo dijo después, dijo Christy, con la voz quebrándose en cada palabra. Después de acostarnos, me dijo que tiene algo, una ETS. Dice que se enteró hace unas semanas, pero no quería decírselo a nadie porque le daba vergüenza. La habitación empezó a dar vueltas. Me agarré al borde del colchón para no caerme. ¿Tiene qué? No sé exactamente qué, lloró Christy. No me dio detalles. Solo dijo que tenía que hacerme pruebas y que lo sentía. Lo dijo como si no fuera nada, Bailey. Como si no acabara de arruinarme la vida entera. Se me cayó el estómago al suelo. 2 días. Leon y yo nos habíamos acostado 2 días antes del intercambio. El intercambio. Lo recordaba con claridad porque había sentido como un último intento desesperado por arreglar algo que ya estaba irremediablemente roto. Pensé que tal vez, si volvíamos a conectarnos físicamente, las cosas mejorarían. No fue así. Y ahora esa noche podía haberme costado todo. Christy, dije despacio, con la voz temblorosa. Si Leon tiene algo y se enteró hace unas semanas, significa que lo tenía cuando estuvimos juntos. Dormí con él 2 días antes del intercambio. La línea se quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Christy. No creo que siquiera lo hubiera considerado. Había estado tan centrada en su propia crisis que no había conectado los puntos con la mía. Dios mío, susurró. Dios mío, Bailey, ni siquiera lo pensé. No, no lo pensaste, repliqué secamente. Nunca lo haces. Colgué y marqué inmediatamente a Mason. Contestó al segundo timbre, con la voz pastosa por el sueño. Bailey, ¿qué pasa? Se lo conté todo. Las palabras salieron atropelladamente y cuando terminé, temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. Voy para allá, dijo. No te muevas. Estuvo en mi apartamento en 15 minutos. Abrí la puerta y me abrazó sin decir una palabra. Nos quedamos allí, en el umbral, lo que pareció una eternidad mientras yo intentaba recordar cómo respirar. Tenemos que hacernos pruebas, dije al fin contra su pecho. Los dos. Si yo tengo algo y hemos estado juntos... Oye, Mason se apartó para mirarme. No he estado con nadie más, así que... Sea lo que sea, no me preocupa por mí. Me tomó el rostro entre las manos. Me preocupas tú y vamos a solucionarlo juntos. ¿De acuerdo? Asentí, aunque nada se sentía bien. Estuvimos en la clínica en cuanto abrió. Christy ya estaba en el estacionamiento, caminando de un lado a otro con el rímel corrido por la cara. Leon llegó 5 minutos después con cara de fastidio, como si lo hubieran sacado de la cama por un inconveniente menor. Esto es ridículo, masculló mientras entrábamos. Ya les dije que probablemente no es nada grave. Están exagerando. ¿Exagerando? Chilló Christy. Varias personas en la sala de espera se giraron a mirar. Me lo dijiste después de que dormimos juntos, Leon. Eso no es exagerar. Eso es intento de asesinato. No es lo que significa intento de asesinato, respondió él con tono plano. Me importa un carajo lo que signifique, gritó Christy. Debiste decírmelo antes. ¿Qué clase de persona hace eso?
La clase de persona que no quería tener exactamente esta conversación, replicó Leon. Miren, no soy el villano aquí. Me enteré y se los dije a los demás. Eso es más de lo que muchos hombres harían. ¿Quieres una medalla por el mínimo esfuerzo? Pregunté. Tenías algo y seguiste acostándote con gente. Eso no es honestidad, Leon. Eso es imprudencia. No seguí acostándome con gente, espetó. Dormí con Christy una sola vez después de enterarme, y se lo dije inmediatamente después. «¡Inmediatamente después no es antes!», gritó Christy. «Inmediatamente después no protege a nadie». Una enfermera apareció y llamó primero a Leon. Él se levantó y nos lanzó una mirada de pura irritación. ¿Saben qué? Soy yo el que tiene que vivir con esto, no ustedes. Así que guarden los juicios hasta que tengan sus propios resultados. Desapareció por el pasillo y Christy estalló en llanto otra vez. Mason me rodeó con un brazo y me apoyé en él, intentando bloquear el sonido de los sollozos de mi hermana. Llamaron mi nombre a continuación. La enfermera me llevó a una salita pequeña con iluminación fría y clínica. Me hizo preguntas sobre mi historial íntimo y respondí con un entumecimiento distante que no parecía mi propia voz. Me extrajo sangre, me dio un vasito para orina y dijo que los resultados tardarían entre 48 y 72 horas. ¿Hay algo más que deba saber? Pregunté antes de que se fuera. Me miró con simpatía practicada. Intenta no obsesionarte antes de tener respuestas. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero preocuparse no cambiará los resultados. Salí de esa habitación, sintiendo que llevaba una bomba de tiempo dentro de mi propio cuerpo. Mason entró después de mí, aunque insistió en que no le preocupaba. Por solidaridad, dijo. Christy fue la última, y salió pareciendo que había envejecido 10 años en 15 minutos. Los cuatro nos quedamos en el estacionamiento en el silencio más incómodo de mi vida. Leon apoyado contra su coche, brazos cruzados, a la defensiva. Christy mirando el móvil como si los resultados pudieran aparecer mágicamente antes. Mason me tomaba la mano y no decía nada. «Todo esto es culpa tuya», escupió finalmente Christy a Leon. «Si hubieras sido honesto desde el principio, si no hubieras insistido en este estúpido intercambio, ninguno estaríamos aquí». «Tú querías emoción, Christy», replicó él. «Pues felicidades. ¿Es esto lo suficientemente emocionante para ti?» «No te atrevas a culparme por tu enfermedad», gritó ella. «No es una enfermedad, es una condición», gritó él. «Y yo la contraje de otra persona, así que técnicamente también soy víctima». «¿Víctima tú?», grité yo. «¿Ese es tu resumen? Olvídalo», dijo Leon, levantando las manos. «Estoy harto. Llámame cuando dejen de tratarme como a un criminal». Subió al coche y se marchó. Christy se derrumbó contra su propio vehículo y volvió a llorar. Mason me apretó la mano. «48 horas», dijo en voz baja. «Solo tenemos que aguantar 48 horas». Miré a mi hermana sollozando en el estacionamiento, al espacio vacío donde había estado el coche de Leon, a la clínica detrás de nosotros donde nuestro futuro estaba ahora en frasquitos esperando ser analizados. 48 horas. Bien podrían haber sido toda una vida. Mason se quedó conmigo todo el tiempo entero, aunque no tenía nada que temer. No había estado con nadie más. Yo había estado con Leon 2 días antes del intercambio. Había dormido con un hombre que ni siquiera pudo advertirme lo que llevaba encima. Cuando llamó la clínica, contesté al primer timbre. Tenían los 4 resultados listos y solo uno de nosotros iba a salir destruido. La clínica llamó exactamente 48 horas después. Estaba sentada en el sofá de Mason fingiendo ver televisión cuando mi móvil vibró con un número desconocido. El corazón se me detuvo. Contesté antes del segundo timbre. «Hola, soy Bailey», dije, con voz más firme de lo que me sentía. «Señorita Holmes, soy la doctora Warren de la clínica. Ya tenemos sus resultados. ¿Puede venir esta tarde para comentarlos? ¿Puede decírmelo por teléfono?», pregunté. «Por favor, no puedo esperar más». Hubo una pausa. Luego dijo: «Sus resultados han salido negativos. Está limpia». El aire salió de golpe de mis pulmones. Me doblé sobre el sofá y las lágrimas rodaron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Mason estuvo a mi lado en un segundo, manos en mis hombros, pánico en los ojos. «Bailey, ¿qué pasa? ¿Qué te dijeron?». No podía hablar, solo le mostré el pulgar hacia arriba entre sollozos y vi cómo el terror de su rostro se transformaba en alivio. Me abrazó contra su pecho y me sostuvo mientras lloraba. «Gracias», balbuceé al teléfono. «Muchas gracias». Colgué y nos quedamos en silencio un largo rato. Luego sonó el móvil de Mason. Contestó con manos temblorosas, aunque ambos sabíamos que no tenía nada que temer. Había ido a hacerse la prueba por solidaridad, no por necesidad. Aún así, observé su cara mientras escuchaba. Asintió una vez, dijo: «De acuerdo, gracias», y colgó. «Negativo», confirmó, aunque no había duda. Reí entre lágrimas. Lo sé, solo necesitaba oírlo.
decirlo. Tuvimos quizá 10 minutos de paz antes de que mi móvil vibrara otra vez. Un mensaje de Christy. Ya tengo resultados. Casa de mamá y papá ahora. No dijo cuáles eran. Mason condujo. Miré por la ventanilla todo el camino intentando descifrar cómo se suponía que debía sentirme. Mi hermana había pasado semanas amargándome la vida. Había saboteado mis citas. Había puesto a la familia en mi contra. Se había acostado con mi exnovio. Una parte de mí quería sentirse reivindicada, pero sobre todo me sentía vacía. El coche de León ya estaba en la entrada cuando llegamos. El de Christy estaba mal aparcado en la calle, como si hubiera frenado en seco y salido corriendo. Se oían voces altas antes de llegar a la puerta. Dentro era el caos. Christy estaba de pie en medio del salón, brazos cruzados con fuerza contra el pecho. Todavía no lloraba, pero tenía los ojos rojos e hinchados. León estaba sentado en el extremo del sofá, encogido y a la defensiva. Mis padres rondaban cerca de la puerta de la cocina, visiblemente perdidos. Al fin, dijo Christy al verme. Ya estamos todos. ¿Qué pasa?, preguntó mi madre. Christy no quiso decir nada hasta que llegar tú, explicó mi padre. Christy respiró hondo y temblorosa. Quería que todos lo oyéramos juntos. Miró a León con odio puro. Diles lo que me contaste hace 3 semanas y luego decidiste guardar en secreto. La mandíbula de León se tensó. Ya te dije que lo siento. No sé qué más quieres de mí. Quiero que lo digas, gritó Christy. Que todos sepan exactamente qué clase de persona eres. La sala quedó en silencio. León miró alrededor. Luego bajó la cabeza. Tengo una ETS, dijo en voz baja. Me enteré hace un mes. Debí haberlo dicho antes. No lo hice. Mi madre jadeó. El rostro de mi padre palideció. Mason me apretó la mano. Bailey, dijo mi madre volviéndose hacia mí con terror en los ojos. Tú estás negativa, respondí rápido. Me llegaron hoy. Estoy limpia. El alivio inundó su cara. Luego confusión. Pero si León tiene algo y vosotros... Tuvimos suerte, dije. O yo, al menos. La implicación flotó en el aire. Todos giraron lentamente hacia Christy. Ella soltó una risa amarga, de esas que salen justo antes de derrumbarse. Positiva, dijo. Su voz se quebró en la segunda sílaba. Di positiva porque este pedazo de mierda sabía que tenía algo. Se acostó conmigo igual y no se molestó en mencionarlo hasta después. La mano de mi madre voló a la boca. Mi padre parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. Christy, empezó León. Juro que no sabía lo grave que era. El médico dijo que era manejable y yo aún lo estaba procesando y no sabía cómo sacarlo a colación. ¿Manejable?, explotó Christy. ¿Crees que eso lo hace aceptable? Tengo que vivir con esto para siempre, León. Cada relación que tenga el resto de mi vida empezará con yo explicando que mi asqueroso e imprudente ex me contagió porque era demasiado cobarde para ser honesto. No soy asqueroso, replicó León. Cometí un error. La gente comete errores. Un error es olvidar un cumpleaños, gritó Christy. Un error es encoger el suéter favorito de alguien. Esto no es un error, León. Es mi vida y la arruinaste porque no soportaste una conversación incómoda. Temblaba ahora. Lágrimas corrían por su cara. Toda la furia se le escapaba con cada palabra. ¿Y saben qué es lo peor?, continuó con voz rota y cruda. Yo misma me hice esto. Tenía a Mason, al dulce, amable y leal Mason, que jamás me habría hecho algo así, que de verdad se preocupaba por mí, y que resultó ser millonario. Volvió a reír y sonó como cristal rompiéndose. Tenía a un millonario que quería cuidarme y lo tiré a la basura por esto. Señaló a León con asco. Por un hombre que ni siquiera pudo darme la decencia humana básica. Christy, de verdad lo siento, dijo León débilmente. Fuera, susurró ella. ¿Qué? Fuera de esta casa, gritó con la poca energía que le quedaba. No quiero verte, no quiero oír tu voz. Ya has hecho bastante daño para que me dure toda la vida. Literalmente. Fuera. León miró alrededor buscando que alguien lo defendiera. Nadie lo hizo. Mi padre se apartó y señaló la puerta. León tomó su chaqueta y se fue sin decir palabra más. La puerta se cerró y Christy se derrumbó en el sofá. Los gritos cesaron. Lo que vino después fue peor. Sollozos silenciosos, destrozados. El sonido de alguien que ya no tenía a quien culpar. Arruiné todo, susurró entre hípidos. Tenía al hombre perfecto, y lo tiré porque creí que merecía más. Y ahora miradme. Se tapó la cara con las manos. Mirad lo que conseguí en su lugar. Yo estaba negativa. Mason estaba negativo. Christy no. Se vino completamente abajo delante de todos, gritando, llorando, culpando a mi ex de haber arruinado su vida. Y en medio del colapso, por fin salió la verdad. Nos contó exactamente por qué había impulsado el intercambio desde el principio. Lo que dijo a continuación hizo que todo encajara, y sinceramente, me hizo no sentir absolutamente nada por ella. La sala estaba en silencio salvo por los sollozos de Christy. Mis padres permanecían inmóviles, sin saber si acercarse o mantener distancia. Mason se mantuvo cerca, manos firmes en mi espalda. Observé a mi hermana desmoronarse y esperé sentir algo. Compasión, rabia, satisfacción, lo que fuera. Pero no había nada, solo vacío. Christy, dijo por fin mi madre con suavidad.
culpabilidad, dando un paso hacia el sofá. Cariño, todo irá bien. Lo resolveremos juntos. Hoy en día estas cosas son manejables. La medicina ha avanzado tanto. No entendéis. La cortó Christy entre sollozos. Ninguno entendéis. Pues ayúdanos a entender, dijo mi padre, voz cansada, derrotada. Explícanos cómo llegamos aquí. Christy alzó la cabeza. Tenía la cara hinchada, manchada. El rímel le corría como pintura de guerra. Me miró y algo cambió en su expresión. Culpabilidad. Culpabilidad genuina que nunca le había visto. Tengo que contaros algo, susurró. A todos, pero sobre todo a Bailey. El estómago se me encogió. ¿Qué? Respiró hondo, temblorosa. El intercambio no fue algo improvisado. No fue una locura que se me ocurrió en la cena. Lo llevaba planeando semanas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La miré sin comprender. ¿Qué significa que lo llevabas planeando? Leon y yo, empezó. Se detuvo, tragó saliva. Llevábamos hablando un mes antes del intercambio. La sangre se me heló. ¿Hablando cómo? Principalmente mensajes. A veces llamadas cuando tú no estabas. Empezó inocente. Él me escribió quejándose de vuestra relación y yo escuché. Luego se volvió coqueteo. Luego algo más. La mano de Mason se tensó en mi espalda. Mi madre emitió un pequeño sonido herido. El rostro de mi padre se endureció como nunca lo había visto. Tú ibas detrás de mi novio, dije despacio, mientras yo aún estaba con él. No quise que pasara, dijo Christy desesperada. Simplemente pasó. Y luego me di cuenta de que lo quería. De verdad lo quería. Pero no podía simplemente robarle el novio a mi hermana. Eso me convertiría en la mala. Así que inventé el intercambio. Las piezas empezaron a encajar. El contrato que ya tenía redactado. La rapidez con que Leon aceptó. Cómo ella insistió e insistió hasta que firmé. Él lo sabía, dije. No era una pregunta. Leon sabía tu plan. Christy asintió miserablemente. Lo hablamos antes. Se suponía que fingiría sorpresa cuando lo propusiera en la cena. Hasta lo ensayamos. Soltó una risa amarga. Ni siquiera era buen actor. Aceptó demasiado rápido. Temía que te dieras cuenta. Pensé en aquella cena. ¿Cómo se le iluminaron los ojos a Leon cuando Christy mencionó el intercambio? ¿Cómo firmó el contrato sin dudar? Sin mirarme siquiera. Creí que simplemente había desconectado de nuestra relación. Resulta que ya había conectado con otra. Todo fue un montaje, dije. Mi voz sonaba lejana, como de otra persona. Me manipulaste para que te entregara a mi novio, y así tú no quedaras como la mala. Lo siento, sollozó Christy. Lo siento mucho, Bailey. Nunca quise que terminara así. Solo quería lo que tú tenías. La interrumpí. Tú siempre has querido lo que tenías. Y nunca te ha importado a quién dañabas para conseguirlo. No es verdad, lloró. Te quiero. Eres mi hermana. Tú no quieres a nadie más que a ti misma, dije. Las palabras salieron tranquilas y frías. Lo demostraste cuando te liaste con Leon a mis espaldas. Lo volviste a demostrar cuando intentaste sabotear mi relación con Mason. Y lo estás demostrando ahora haciendo que esto trate sobre tu culpa en vez de sobre lo que me hiciste a mí. Christy retrocedió como si la hubiera abofeteado. Mis padres permanecieron en silencio atónito. Mason no dijo nada, pero sentía su apoyo a través del contacto. Pensé que si conseguía a Leon mediante el intercambio, estaría bien, susurró Christy. Pensé que seríamos felices y que con el tiempo tú seguirías adelante y me perdonarías. Nunca imaginé que terminaría así. Tú nunca imaginaste que habría consecuencias, la corregí. Eso es distinto. Se derrumbó de nuevo, hombros sacudidos por sollozos. Arruiné todo. Planeé, manipulé, mentí a todos. ¿Y para qué? Para un hombre que ni siquiera pudo ser honesto sobre su salud. Un hombre que me contagió y luego me culpó por exagerar. Me miró con ojos enrojecidos. Tú te quedaste con el millonario que te trata como oro, y yo conseguí exactamente lo que merecía. Miré a mi hermana, la miré de verdad, la niña que había sido mi mejor amiga de pequeña, la mujer que me había traicionado de la forma más calculada posible, la persona que solo estaba arrepentida porque su plan le había explotado en la cara. Sí, dije en voz baja. Lo conseguiste. Tomé la mano de Mason y caminé hacia la puerta. Mi madre me llamó, pero no me detuve. No quedaba nada más que decir. Estaba claro que Christy no sentía lo que había hecho.